Buenas tardes, vengo a subir una sesión de píldoras formativas y esta vez es sobre la actualización de las pensiones en 2023. Voy a destacar lo que a mi entender es, bueno, pues lo más importante y conceptos básicos del tema de las pensiones, ¿vale? Que creo que las trabajadoras sociales tenemos que controlar y, y bueno, pues aquí voy a compartir mi granito de arena sobre, bueno, pues sobre lo que yo conozco de las pensiones y un poco lo que he estado mirando. El primer asunto que nos tiene que preocupar y que creo que es importante tener en cuenta cuando hablemos de las pensiones es el tema de la sostenibilidad del sistema. Y es que muchas veces se habla de, bueno, pues la preocupación que tienen la población en general y sobre todo las generaciones más jóvenes de si recibirán pensiones o qué pensiones recibirán. Y entonces este sentimiento popular o esto que se comenta, realmente qué base tiene y cuánto es de cierto y cuánto es de preocupante. Pues a ver, un poco para que lo entendamos, ¿vale? Según, bueno, pues tenemos aquí una gráfica, lo que es la evolución general del fondo de reserva, que tenemos aquí arriba a la derecha en color morado, donde vemos, esto se podría considerar que es la hucha de las pensiones, el dinero que se reserva para pagar las pensiones por parte del Estado español. Vemos que empieza en el año 2000 bueno, pues a llenarse esa hucha de pensiones y en el año 2011 es cuando, bueno, pues llega a su nivel más alto y a partir de ese año empieza a decrecer esa hucha de las pensiones. El último dato, que es del año 2021, vemos que son 2.138 millones de euros, que esos 2.000 millones de euros es nada en comparación con los 66.000 millones que habían en el 2011, ¿vale? Con lo cual, el dinero y la hucha para pagar pensiones está bastante vacía. Esa es la realidad. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para pagar las pensiones si tenemos una hucha bastante vacía? Pues sale de los presupuestos generales del Estado. ¿Vale? Entonces, en los presupuestos generales del Estado de 2023, que se aprueban en diciembre del año pasado y de cada año en curso, vemos que la partida dedicada a las pensiones es un importante trozo del pastel. ¿Vale? Vemos que para las pensiones se dedica mucha parte de ese presupuesto general. Si lo comparamos, por ejemplo, con la deuda pública, que también es un gajo importante, con otras prestaciones, desempleo, y luego, sin embargo, vemos sanidad, vemos justicia, como son partidas presupuestarias mucho más pequeñas. ¿Vale? Eso es cómo se pagan las pensiones, es decir, no están saliendo de su hucha de las pensiones, sino que tienen que estar ayudadas en una parte muy importante de los presupuestos generales del Estado de cada año. Con lo cual es muy importante saber con cuánto dinero contamos y cuál es la riqueza del país, porque las pensiones están saliendo en mucha parte de ahí, ¿vale? Con lo cual hay una relación directa en la riqueza del país con el pago de las pensiones. Eso por un lado. Y por otro lado, vemos en este gráfico de la evolución del gasto en pensiones cómo han evolucionado, ¿vale? Vemos que en el primer año, en el 2016, que está recogido aquí, son 132.000 millones los que se han gastado en pensiones. Y esto ha ido creciendo, 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 y en el año 2023 tenemos un presupuesto de 187.000 millones de euros en pensiones. Vale, ¿qué debemos suponer por esta escalada y esta evolución? Pues que va a seguir subiendo y que el gasto en pensiones crece y sigue creciendo y cada vez hace falta más dinero. ¿Vale? ¿Por qué? Por un lado, porque las pensiones son más altas y por otro lado, porque hay más pensionistas, hay más personas que reciben la pensión. Y el saber cuántas personas reciben la pensión tiene mucho que ver con la población que hay en España y con el pirámide de población que hay en España, que es el gráfico de abajo. ¿Vale? En el gráfico de abajo vemos que tenemos recogidos el año 2015, 2030 y 2050. En el año 2015
Bueno, en todos los gráficos veis que hay dos líneas discontinuas horizontales que dividen el gráfico. Pues la primera línea y el tramo que va de esa línea inferior hacia abajo es la edad de 0 a 16 años, es decir, los menores de edad y personas que no pueden trabajar. A partir de los 16 años es el tramo intermedio entre las dos líneas discontinuas, que será desde los 16 años hasta los 65, que es la edad laboral y por lo tanto la población que está trabajando y cotizando al sistema de la seguridad social y está poniendo dinero en esa hucha de las pensiones. Y el tramo de arriba es personas, población superior a 65 años y por lo tanto perceptores de esas pensiones. Entonces, en el año 2015 vemos que el tramo intermedio, es decir, la gente trabajadora, es más población que el tramo superior, que son los pensionistas y mayores de 65. Pero, como vemos, hay un tramo muy gordo en ese tramo intermedio y esa población hace referencia a la época del baby boom, donde las familias españolas, pues, bueno, tenían muchos hijos y eran habituales las familias numerosas. En esa época tenemos un aumento de la población, que es lo que se ve aquí en estos años 2015, como que es el grosso, es el tramo de la población trabajadora. Pero esa población trabajadora, ese grosso, va a ir subiendo para arriba porque se va a ir haciendo mayor. Entonces, en el año 2030, según la pirámide de población, vemos que esa gente ya empieza a jubilarse y por lo tanto el grosso empieza a subir para arriba. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que cuando empiezan a jubilarse, unos se están jubilando y otra parte del grosso sigue siendo parte trabajadora, pero en el año 2050 todo ese grosso ya van a ser pensionistas. Y la gente trabajadora, como vemos en la pirámide, es mucho más pequeña. Con lo cual va a haber más gente pensionista que gente trabajadora. O va a haber una proporción difícil de mantener de población pensionista y población trabajadora. Y esa es la preocupación y un poco lo que se cuestiona sobre la sostenibilidad del sistema de las pensiones. Aparte de que en España, bueno, pues tenemos una esperanza de vida actualmente de 82 años, lo cual quiere decir que si el pensionista se jubila en vez de a los 65 a los 67, aún así sigue teniendo 15 años de vida como pensionista percibiendo una pensión, lo cual es mucho dinero. Y es otro tema y es pues otro de los motivos por los cuales se alarga la edad de jubilación, pues porque la esperanza de vida pues también ha evolucionado y es mayor. Eso a priori, como un dato que hay que tener en cuenta siempre y hay que pensar sobre el tema de las pensiones. Luego, otros conceptos que son importantes conocer son la tasa de dependencia, que hace referencia a esta pirámide de población que acabamos de comentar. ¿Qué es? La tasa de dependencia hace referencia a la población dependiente, es decir, a los jóvenes de 0 a 15 años y a los mayores de 66, en referencia con la población activa. Porque la población activa y que está trabajando, la población que va de los 16 a los 65 años, está manteniendo a esos menores y a esos mayores pensionistas. Entonces, la tasa de dependencia es el cálculo y la fórmula hace referencia a población dependiente entre población activa multiplicado por 100. En España, el índice de dependencia es del 53,4%. Desagregada, lo cual quiere decir que cada 2 personas trabajadoras hay una persona dependiente, ya sea menor, ya sea mayor. Y desagregadas son 28,7 de mayores, 24 en personas jóvenes. Cada 2 personas trabajadoras hay un pensionista.
El miedo es que esa tasa de dependencia vaya evolucionando de forma que incluso podamos llegar al temido 1:1. Por cada trabajador haya un pensionista, porque eso va a ser difícil de mantener. Vamos a tener que aportar mucho del presupuesto estatal para poder mantener esa tasa de dependencia. Y el otro concepto que tenemos que conocer es el de la tasa de sustitución o reemplazo, que hace referencia a la comparación entre tu último sueldo como trabajador y tu pensión como pensionista. Entonces, la tasa de sustitución es la pensión dividido entre los euros que fueron tu última nómina multiplicado por 100. En España la tasa de sustitución es del 71%, es decir, si tú cobrabas 1.000, tienes una pensión de 710 euros. A nivel genérico, por supuesto, pero para que nos hagamos una idea, es decir, siempre con la pensión perdemos económicamente, pero tenemos otros beneficios, como pueden ser descuentos en transportes públicos, viajes, etcétera, para compensar esa pérdida económica. Bueno, hablábamos de la tasa de sustitución que baja. Vale, si comparamos España con otros países de la Unión Europea, nuestra tasa de sustitución o de reemplazo es más elevada, tanto como de la media europea, que está en el 46, como de la eurozona, que está en el 49. Con lo cual, entendemos que la evolución va a ser que esta tasa vaya poco a poco disminuyendo hasta llegar, se calcula que en el año 2060 al 49,7. Es decir, que cada año que pase va a haber más diferencia y se va a perder nivel adquisitivo entre tu sueldo y tu pensión. Estas son las previsiones, ¿vale? Y es algo que tiene mucho que ver con el tema de la sostenibilidad del sistema. Ahora, para entender las opciones y para entender la evolución, tenemos que conocer un poco el origen del sistema de las pensiones. Si nos vamos al origen, pues en el año 509 a.C. al 27 a.C., la República Romana daba a sus legionarios, después de 20 años de servicio en el ejército, un domus, que era una casa con su terreno para que ellos se jubilaran en su domus. ¿Vale? Luego, más adelante, desde el año 27 a.C. hasta el 14, el emperador Augusto cambió este pago en especie por un pago en metálico, pero amplió el servicio y en vez de ser cada 20 años de servicio en el ejército, era cada 25 años. Y en vez de darle el domus con su tierra, lo que se daba eran 12.000 sestercios, que eran 12 años de salario. Lo que se llamaba un praemium de un único pago. Pero estas pensiones terminaron en el siglo XIII. Perdón, en el siglo III. Ya más en la actualidad, en el año 1881, Bismarck pues promueve el seguro de enfermedad en 1883, el seguro de accidentes en el 84 y en el 89 el sistema de pensiones, estableciendo que la edad de jubilación fuera a los 70 años. ¿Qué pasa? En esa época la esperanza de vida era de 35 años, con lo cual muy pocas personas llegaban a percibir estas pensiones. Y esta pensión tenía relación directa con la contribución del trabajador. Cuanto más salario y más habían contribuido al sistema, mejores pensiones les quedaban. Con lo cual, la tasa de sustitución entre los trabajadores y los pensionistas era parecida, ¿vale? Cobraban parecido al trabajar que al ser pensionista. Pero eran pocos los que cobraban, dado que la esperanza de vida era de 35 años. Por otro lado, un poco más adelante, en 1942, en Inglaterra, Beveridge, con la filosofía de eliminar la pobreza, lo que promueve es un sistema de pensiones en el que todos cobran la misma pensión. Ya no se cobra en proporción con lo que se paga, sino que todos cobran unas pensiones mínimas y se exigen unas cotizaciones más bajas. La gente que tiene un nivel de vida más alto
lo que hace es contrata planes privados de jubilación para complementar estos públicos que eran más bajitos. En este caso, la tasa de sustitución es decreciente a la renta laboral. Cuanto mayor es la renta, es más necesario complementar esta pensión con el ahorro privado para que sea más parecida al último salario y, por lo tanto, para poder mantener el nivel de vida que estaban teniendo. En Europa tenemos el sistema de Bismarck, como el que tiene España, junto con otros países de la Unión Europea, donde el recibo de la pensión tiene que ver con lo que hemos cotizado cada uno de nosotros. En otros países, como Reino Unido, está el sistema de Beveridge, donde hay una pensión mínima estatal y es importante los planes de pensiones privados para complementarla. Y luego tenemos también el modelo del Banco Mundial, que tiene su origen en un modelo de América Latina, donde se combinan tanto las pensiones contributivas, las no contributivas, como el ahorro privado. Vale, pues ahora que ya hemos visto la sostenibilidad del sistema de pensiones, que ya hemos visto los conceptos básicos de pensiones y que ya hemos visto el origen de las pensiones, ya podemos hacernos una idea de cómo evolucionan y por qué se toman las decisiones que se toman. ¿Vale? Todos los años, generalmente, bueno, en diciembre hay siempre una modificación de la Ley de la Seguridad Social donde se va reconduciendo el sistema de pensiones para conseguir esa sostenibilidad y para evolucionar. Entonces se van produciendo cambios. En estos momentos nos encontramos con que tenemos 20 millones de trabajadores y 9 millones de jubilados. Un poco lo que decía, cada 2 trabajadores hay un jubilado. Cada 2 trabajadores mantenemos una pensión. Sabemos, por lo que hemos visto de la pirámide de población, que esto va a ir evolucionando, van a haber menos trabajadores y más jubilados y más complicado de mantener el sistema. Con lo cual hay una aplicación progresiva que empezó en el año 2013 y que continúa hasta el año 2027, como es el retraso de la edad de jubilación de los 65 años, que era en el año 2013, a los 67, que es en el año 2027. Por otro lado, otro de los cambios es que para cobrar el 100% de la pensión cada vez se pide haber cotizado más años y hay una evolución. Antes se pedían 35 años y ahora se van pidiendo poco a poco 38 años cotizados para poder acceder al 100% de la pensión. La base reguladora, que es la cuantía sobre la que se aplica ese porcentaje del 100% o el que sea según los años cotizados, también va variando y se va calculando, cada vez se exigen más años para calcularla y por lo tanto cada vez es más difícil que esa base reguladora sea alta. Y luego otro de los cambios es que la Seguridad Social va dando incentivos para retrasar la jubilación. Todos estos cambios no tienen otra finalidad que conseguir más dinero para ese banco de ahorro de las pensiones, para esa hucha. Porque si yo consigo atrasar la edad de jubilación 2 años, lo que hago es que esa persona esté cotizando 2 años más y sea pensionista 2 años menos. Con lo cual son 4 años de ahorro para esa hucha. Más años para cobrar el 100% y más años para calcular la base reguladora, con lo cual es más difícil tener pensiones tan altas porque ahora las pensiones están siendo mucho más altas de lo que eran antes. ¿Por qué también? Porque tenemos también a mucha más población trabajadora, como son las mujeres. Porque antes, en el fondo, trabajaban mayoritariamente los hombres, pero ahora la mujer se ha incorporado al mundo laboral y tenemos pensionistas hombres y pensionistas mujeres con pensiones más altas. Y por lo tanto, esto es dinero que sale de la hucha de las pensiones y hay que intentar pues, que salga menos dinero para que haya dinero en la hucha para pagar a todo el mundo. ¿Qué pasa con los jubilados? Si conseguimos que se retrase esa edad de jubilación y colaboren en retrasarla, pues son menos años cobrando la pensión y por otro lado las consecuencias de estos cambios que está comentando pues son pensiones más bajas.
Y eso es un poco cómo se está intentando gestionar para que, bueno, pues para que haya pensiones para todos, pero evidentemente el dinero de la seguridad social y las pensiones es muchísimo y sobre todo yo creo que la pirámide de población es el dato que más hay que tener en cuenta de cara al futuro y lo difícil que es el poder mantener esto. Y ya en concreto con el 2023, solamente voy a apuntar algunos de los cambios que yo, pegando una leída rápida, es lo que más destacaría. Hay que leerse siempre con calma todos los cambios de la ley de la seguridad social. Y bueno, a nivel de adelanto, pues tenemos que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en los rendimientos netos, además de una mejora en la protección por cese de actividad. Esto está operativo ya desde enero del 2023. Va a tener una aplicación progresiva durante los años 2023, 2024 y 2025. Y el aumentar el sistema de cotización basado en los rendimientos, a mi parecer, no tiene otro objetivo que recaudar más para llenar un poquito esa hucha de pensiones. Por otro lado, el mecanismo de revalorización de las pensiones está vinculado a la inflación, que se mide a través del índice de precios al consumo, que este año ha sido del 8,5 y por lo tanto las pensiones han subido y suben un 8,5. Por otro lado, se han firmado convenios con las comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades del tercer sector para poner en marcha itinerarios piloto que reduzcan la pobreza y la inclusión social y laboral de las personas vulnerables vinculadas al ingreso mínimo vital, con el objetivo de conseguir la integración laboral, conseguir que trabajen y que también contribuyan al sistema cotizando. Y de cara a la seguridad social, pues para aumentar la recaudación. La reforma del reglamento de extranjería actualiza la figura de arraigo y de reagrupación familiar y crea la figura de arraigo por formación. Y bueno, el hecho de facilitar el permiso de residencia a las personas migrantes, pues también va a permitir que se introduzcan dentro del mundo laboral y que coticen. Y realmente todo lo que implique una mejor cotización y más personas trabajando en el sistema y participando en el sistema, pues va a ser una mejora para el país. Otra de las novedades es una protección temporal para las personas afectadas por el conflicto de Ucrania y sin recursos, con 400 euros al mes más 100 euros por menor a cargo. Bueno, todas estas novedades habrá que leérselas con calma y ver un poquito en qué consiste cada una. Otro de los cambios es la gestión de los procesos de incapacidad temporal, donde ya solamente se va a entregar una copia a la persona trabajadora, se va a eliminar la segunda y la que se entrega a la empresa, teniendo que haber comunicación directa entre la entidad emisora y el INS, que será telemático, y entre la entidad gestora y la mutua. Luego hay una subida del 15% de las pensiones no contributivas por segundo año consecutivo y esto sin duda es algo necesario porque las pensiones no contributivas realmente son tan sumamente bajas que es muy complicado que puedan cubrir sus necesidades las personas que las reciben. Hay cambios en la cotización en el sistema de las empleadas de hogar. Tenemos la jubilación activa de compatibilidad de la pensión con el trabajo para sanitarios referido a los facultativos. Un incremento de la prestación por desempleo. Los primeros 180 días se cobra el 70% de la base reguladora, pero a partir de 181 se cobrará el 60% de la base reguladora en vez del 50%, con lo cual hay un aumento de la prestación por desempleo. Y no extingue la pensión de orfandad en caso de que el huérfano sea por violencia de género cuando no se supere cierto límite de ingresos económicos. Y estos son algunos de los cambios que yo he destacado, pero no todos, y bueno, es sencillamente pues un poco aportar mi grano de arena a animaros a que os leáis las novedades, que yo también lo haré.
con más calma. Bueno, esto es una aportación de Luis Baneira que, bueno, pues encontré en LinkedIn y me pareció un curro y, bueno, pues darles las gracias por compartir esto. Aquí podemos ver, bueno, pues cómo han aumentado las pensiones ese 8,5%, jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, en favor de familiares, SOBI. He querido destacar algunas de ellas como un poco por comparar, ¿vale? Entonces, una jubilación con 65 años, con cónyuge no a cargo, es decir, casado, pero cada uno tiene sus ingresos. La mínima, la pensión mínima en el 2022 era de 685 euros al mes y en el 2023 es de 743. ¿Vale? Ya no son los 5 euros o los 3 euros que decíamos cada año. He recibido una carta de que me han subido la pensión 5 euros. No son 5 euros, es pues 55, casi 60 euros. Es decir, es una cosa que sí que se nota. Incapacidad permanente total menor de 60 años, con cónyuge no a cargo, pasa de 527 a 572. La absoluta, con cónyuge a no cargo, la mínima, de 685 a 743. La dan invalidez, de 1027 a 1115. La viudedad, menor de 60 años, de 546 a 593. Viudedad con discapacidad, 65 años o cargas familiares, de 721 a 783. La orfandad, de 220 a 239. La orfandad con 18 años y discapacidad de 65, de 434 a 470. Y la pensión máxima pasa de 2.800 a 3.058. ¿Vale? Vemos una subida del 8,5%. Y la segunda parte de las pensiones hacen referencia a las prestaciones familiares por hijo a cargo, por parto o adopción múltiple, por nacimiento o adopción de hijo, el salario mínimo, el IPREM y el ingreso mínimo vital. Luis Baneira es quien lo compartió en LinkedIn. Y bueno, pues haciendo un poco la comparación, tenemos la no contributiva, ha pasado de 421 en el 2022 a 484. No hace mucho, estaba en 380, ¿vale? Hace a lo mejor 4 años. Bueno, está subiendo porque era necesario. Prestación familiar o prestación por hijo a cargo está en 453, venía de 417 en el 2022. La prestación familiar por hijo a cargo con un 33% de discapacidad se mantiene en 1.000 euros al año. Prestación por parto o adopción múltiple con 2 hijos sería 4.000 euros. Por nacimiento en caso de monoparental, discapacidad o familia numerosa se mantiene en 1.000 euros. El salario mínimo se mantiene en 1.000 euros. El salario mínimo empleadas de hogar se mantiene en 7,82 euros la hora. El IPREM, que es un dato que utilizamos muchas veces para saber si tenemos derecho a prestaciones, subvenciones o ayudas, estaba en 579 y ahora en el 2023 es 600 euros. El ingreso mínimo vital en el caso de un adulto estaba en 491 y ahora está en 565. Y el ingreso mínimo vital de 2 adultos y un niño estaba en 786 y ahora está en 904. Con lo cual, tanto la pensión no contributiva como el ingreso mínimo vital han tenido una subida extraordinaria, tanto el año pasado, 2022, como este 2023, del 15%. Y bueno, pues dar las gracias a todos los que han compartido su conocimiento y sabiduría, que incluyo aquí en la bibliografía, y que, bueno, pues el compartir estos conocimientos, espero que os sean útiles y bueno, y nos vemos en otra píldora formativa. Encantada de que me escuchéis.